tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en la CX, el podcast donde exploramos temas de actualidad desde una perspectiva generacional y el día de hoy estoy sumamente contenta porque ya teníamos tiempecito agendando esta entrevista más por mí que no habíamos podido coincidir, pero en verdad te agradezco mucho. Mi nombre es Gaby Rivera y el día de hoy tengo a mi querida Jessica Ashby. ¿Cómo estás, Jessica? Ay, feliz de estar aquí. Ya sabes que me encanta compartir con tu público, con tu gente, todas esas experiencias que nos hacen enriquecernos día con día. Muchas gracias por Así tu es. Pues muchas gracias a ti, Jess. Y bueno, me gustaría que te presentaras, que nos contaras un poquito quién es Jessica Ashby, porque bueno, si yo les doy su currículum, no vamos a terminar aquí. Pero bueno, me gustaría que te presentaras tú, para que la gente, los pocos que todavía no te ubican, sepan quién eres. Muchas gracias, mi Gaby. Oye, pues fíjate que me quiero presentar de esta manera. ¿Ok? Yo tengo dos habilidades que me encantan y que las he explotado al máximo, que es hablar y escuchar. Y dentro de la carrera que estudié, que es administración de empresas, que me encanta dirigir, o sea, mandar, entonces tuve la oportunidad de aplicarla durante 20 años en una compañía en la Así es. que crecí desde chicharito uno, como yo digo, hasta ser director de alguna área en específico. Y Ujú. después de la vida también me enseña a que puedo estar fuera de una compañía explotando estas dos habilidades. Entonces, hablar, pues me encanta, entonces me hago conferencista, me hice locutora en algún momento. De los temas de conciencia, soy coach, entonces Ujú. me encanta hablar de la conciencia y de la transformación a través de la acción. Entonces, pues hablar me ha llevado también a hacer talleres, ¿no? Y escuchar me ha llevado a ser una coach de ejecutivos y de vida. Principalmente, últimamente estoy más enfocada a directores y dueños de empresas. Ujú. También lo he hecho en gerencia media y también he trabajado con sus equipos en coaching de equipo. Entonces, soy muy feliz. Tengo programas ya establecidos y ya hechos, enfocados a mujeres, enfocadas a mujeres, pero también a personas que estamos viviendo la segunda etapa de nuestra vida después de los 50. Y bueno, pues muy contenta de poder compartir con ustedes. Sabes que tenemos un libro en común, hay 9 coautoras coaches que se Sí. llaman Las voces de mujer en el coaching. Y bueno, pues feliz de estar aquí, mi Gaby, preciosa. Así es, y es algo que a mí me gusta desde que te conocí hace algunos años, esta parte de que eres bien versátil, o sea, andas moviéndote y el día de hoy, la verdad es que a la hora que platicamos qué tema queríamos abordar, pues la verdad es un tema que aparte va muy ad hoc con este proyecto generacional y un tema que como mamás, pues a veces no sabemos si estamos por el buen camino, si no estamos por buen camino, si lo estamos haciendo bien, sino siempre nos estamos cuestionando y a veces creo que actuamos con mucho miedo, ¿sí? Sí. Y el tema de hoy precisamente es mi relación como mamá entre generación X y Z. ¿Sí? Sí. Y empato muchísimo contigo porque yo también tengo tres generaciones de las jeans Z, como ahora le dicen. Y bueno, me gustaría empezar a platicar contigo en este tema. ¿Qué es lo más difícil entre esta brecha generacional como mamá? Fíjate que Ari, que últimamente me he definido y me he autodefinido como una ejecutiva mamá y te voy a explicar Así es. por qué empiezo con este tema y qué fue lo difícil, ¿no? Cuando yo decido ser mamá, yo ya tenía 40 años, o estaba por cumplirlos, así, me faltaban ¿Ok? 3 meses. Y creo que lo más complicado para mí fue llevar estos dos roles, o sea, podía llevar todos los demás roles de esposa, de hija, ¿no? De amiga, porque no tengo hermanos, de Ujú. ejecutiva por separado y pues de la misma persona, pero el hecho de decidir ser mamá, desde el momento de la concepción de la idea, ¿no? Fue como encontrarme con un mundo totalmente diferente por el hecho de, pues durante muchos años, veintitantos años, yo había sido ejecutiva. Así es. Y me había vuelto ejecutiva de mi casa y de mi matrimonio y de, ¿no? Ya sabes, pero pues no era la ejecutiva mamá, o sea, no era la mamá que iba a ser ejecutiva, sino la ejecutiva que iba a ser mamá, ¿no? Claro. Eso lo encontré retador en su momento de cómo combinar
esto que para mí era muy importante seguir haciendo, que era trabajar, valerme por mí misma, seguir estudiando, pero al mismo tiempo tener la responsabilidad de un ser humano que estaba por llegar a mis 40 años. Y eso me hizo pensar que tenía que estar lista, que así como me había preparado para ser una ejecutiva, tenía que aprender a ser mamá, porque a mí no me pasó como a la mayoría, y de verdad voy a ser totalmente honesta, en donde cuando yo estaba embarazada, pues a mí mis amigas que tuvieron hijos a los 25, a los 28, digo, a los 30 ya para ellas era demasiado tiempo, imagínate yo a los 40, ¿no? Muchos años después que ellas. Entonces me decían que era el estado perfecto de la mujer y Ay, para mí yo decía, Dios no lo está haciendo, ¿no? Entonces yo me sentía mal en todos sentidos porque yo decía, soy una mala mamá ya desde la concepción, ¿no? Desde perdón ¿no? que te interrumpa No, ahí, no te preocupes. Jessy, porque efectivamente, y es algo que de repente yo difiero con muchas personas que siempre te dicen, es el estado más lindo. Yo fui mamá joven y créeme que tampoco la pasé bien. O sea, No, yo decía, justo lo que me dices, o sea, me empato con eso porque yo decía, soy una pésima mamá porque me duelen los pies, estoy hinchada, estoy harta, no puedo dormir, o sea, ya me siento mal desde antes y todos, ay, es una maravilla. Creo que romantizamos la maternidad y la sí. realidad es otra. Desde ahí empieza. Híjole, utilizaste esta palabra de romantizar la Ay, sí. maternidad y entonces cuando ya eres adulta, porque pues ya a los 40 años yo por supuesto que ya era una adulta, no sé si madura, pero adulta sí. Entonces, pues de repente ser mamá se me presenta y yo quería resolverlo como la ejecutiva que había sido con ese Claro. rol, ¿no? Y pues te empiezas a dar cuenta que no hay la posibilidad de resolverlo así, que aquí entran las emociones y los sentimientos. Y cuando llevas una vida de ser empleado o de ser una ejecutiva donde todo se resuelve con toma de decisiones y con gente, y además hija única, ¿no? Porque tampoco era que tuviera Así es. hermanos, entonces pues yo me enfrento a esto y digo, me tengo que preparar porque no sé cómo ahora, lo que estoy segura es que las cosas que le funcionaron a mi mamá, que además ya no vivía, Claro. entonces pues, no me van a funcionar a mí con mi hija porque le llevo 40 años, mi mamá me llevaba 21 y aún Y así ahí tenía son dos brechas diferencias. generacionales, ¿Estás de Jessy. acuerdo? Sí, O sea, mi mamá me llevaba 21 y era una brecha, pero yo le llevaba dos brechas a dos, mi hija, ¿no? O sea, y entonces era como, pues, o me adapto y empiezo a entender el mundo que hoy vivimos. claro. Y me empecé a interesar en el tema de estas cuestiones generacionales muy tempranamente, ¿no? Mi hija va a cumplir 17 años y entonces yo empecé como a tratar de entender y a estudiar cómo se es mamá. No me perdía ninguno de estos talleres o cursos para papás, ¿no? Primero en la guardería, en el Ajá, kinder, la escuela de padres, ¿no? escuela, sí, no me los perdía porque yo decía, es que no sé ser mamá y siempre estaba presente la culpa porque mi trabajo me gustaba mucho, yo veía poco a mi hija fue una niña de guardería, entonces fue muy difícil, Gaby, muy complicado porque tampoco podía renunciar al trabajo como muchas mamás lo hacen porque de mí dependía mi ingreso, mi manutención, una parte de la manutención de Anet, aunque está mi esposo también, pero pues yo era el salario más fuerte, vamos a decirlo así, en ese momento. Entonces era muy complicado mantener las dos cachuchas, ¿no? Ya olvídate todas las demás, todos Claro. los roles, bueno, pues ahí estaban, ¿no? Pero sí, fíjate que me identifico mucho contigo, Jessy, porque efectivamente yo también empecé a estudiar esta parte de las generaciones y desde hace tiempo, porque yo ya sentía que no entendía a mis hijos. Yo dije, estoy hablando otro idioma, no entiendo, me estoy desesperando y algo tengo que poner solución. Inclusive, yo empecé a dar clases muy jovencita y las primeras generaciones a las que les daba clase pues eran casi de mi edad, ¿no? O sea, yo incluso a veces tenía alumnos más grandes que yo, pero después ya no empataba, o sea, ya algo estaba pasando y fue cuando entendí la importancia de conocer, como dices, de estudiar, para saber, punto número uno, creo que empatizar, porque hablamos de hay que ser empáticos, pero pues a veces nada más la empatía la condicionamos, ¿no? Con unos sí, con otros no. Hablar, y creo que el punto fundamental de esto es aprender a respetar Sí, tal cual. ideologías, todo,
pero tiene que ser de aquí para allá y también de allá para acá. Sí, Entonces, creo que es el punto más fuerte. no, y lo dices exacto, ¿no? El respeto Sí. a cada uno de los pensamientos que hoy tienen todas las generaciones, porque fíjate que algo que yo entendí, Gaby, que seguramente tú como experta en este tema me vas a dar la razón, porque una cosa es cuando nacemos, los años en los que nacemos, ¿no? Ujú, Pero la influencia real es la de la época en la que vivimos, o sea, claro. cuál es la moda, cuáles son los eventos sociales, cómo está la tecnología, pero también quién te educó, ¿no? Sí, los Porque si te patrones que educa, traen. por ejemplo, la abuela, ¿no? La mamá de tu mamá, pues Sí. entonces todavía tu educación es 2 generaciones arriba. En mi caso me educaron mis papás, ¿no? Que ellos eran baby boomers. Ujú. Entonces, Pero aún así, ellos, fíjate, empiezan a implantarnos, Jessy, esta parte de hasta las creencias que tenemos que volver a cuestionarnos si todavía nos están funcionando o no. es que justo eso es a lo que iba, ¿no? De que te empiezan a implantar creencias como de trabajar muy duro, estudia Sí, muchísimo, ¿no? Porque pues en sus generaciones el estudio sí era un complemento, pero más lo era el trabajo y la fidelidad a tu a empresa, tu ¿no? empresa. Y yo no digo que no sea y siga siendo. Lo que sucede es que cuando tú estás en una empresa tantos años como lo estuve yo, de repente te das cuenta que, ay, no, pues es que hay otras cosas, ¿no? Y sobre todo cuando eres mamá. O sea, porque cuando nace mi hija, pues imagínate, yo estaba viviendo la época millennial, Sí, ¿no? O sea, yo está nazco, durísimo. ¿no? En la generación X, pero realmente nuestra Las vida la tendencias, ajá, vivimos en la generación millennial. O sea, lo que nos impactó fueron los 80s, los 90s y los 2000. así Y es. en los 2000 ya estábamos trabajando en alguna empresa o con un negocio y éramos gente productiva, ¿no? Entonces, ser de las pocas mujeres también que tienen esta fuerza de estar en una empresa, en un puesto de importancia y luego ser mamá, pues no Claro. está bien visto, ¿no? Porque pues mi jefe, creo que me dio más miedo decirle a mi jefe, Estoy este, embarazada que... estoy embarazada que pues a mi papá que pues ya que importaba, yo ya estaba casada, ¿no? Pero esto me fue influenciando también como para el hecho de empezar a ver qué era crear vida, que le tenía que bajar tantito al estrés, que Sí, crear vida es una vez en la vida, o dos o tres, la que te dé la vida, la oportunidad, pero pues a mis 40 no era la oportunidad, entonces yo tenía que vivir menos estrés, subí muchísimo de peso, me cambió el cuerpo, ¿no? De repente de usar ropa padrísima, muy moderna, pues ya usé otro tipo de ropa, o sea, toda esta parte mental de como mujer, cómo me empezó a sí, afectar. Y luego empezar a saber que pues viene un ser que tú estás creando, porque es maravilloso crear vida, sí. ¿no? Realmente es algo que no te lo explicas, pero en una época millennial y ella Pero, no centennial, ¿no? O sea, estábamos empezando ya la época centennial, ya estaba empezando esto de cosas, empezaba el Skype, ¿te acuerdas? sí, Ni siquiera había Zoom, no ni había siquiera había Meets, Zoom, no, era Teams, el no, Skype y ya era era uff. el Skype y ya era wow, ¿no? Entonces, Las Blackberries, ¿no? O sea, ya el famoso PIN porque no había WhatsApp en esa época. exactamente. Entonces, bueno, pues todas esas cosas y que ya se estaban empezando a sustituir en una época en donde mi hija estaba naciendo, ¿no? Así es. Entonces, cuando tú ves esto y dices, bueno, si yo nací en el 67, ¿no? Y ella está naciendo en el 2007, dices, oh my God, o me pongo a aprender. Eso fue lo más difícil, Gaby, hacer este El cambio reaprender. de switch y reaprender, pero estar abierto y entender que lo que yo viví de más joven ya no era válido para ser mamá. O sea, el hecho de entender que la época que estaba viviendo en ese momento era la más importante, así como la que estamos viviendo ahora era la más importante Claro. y que tenía que cambiar también, pues como coach, ¿no? Después, pues ya entendí mucho más esto del trabajo de la mente, pero en ese momento yo no sabía que iba a ser coach, ¿no? Yo sabía que era Sí, una directora de un área operativa y que iba a tener una hija en medio de un caos, de un implemento
lanzamiento de un proyecto enorme. Para mí era caótico, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que mencionas todo esto y es bien importante porque hace algunos meses hice una entrevista con un amigo donde le preguntaban mucho cuando él da conferencias, que le reclamaban, oiga, ¿y qué opina de los jóvenes que están todo el tiempo en la tecnología y tal, tal, tal? Y él dijo algo muy cierto, me dice, pues yo creo que es algo bueno porque tenemos que educarnos y educar a nuestros hijos para que vivan en la época que estamos viviendo y no en la que nosotros vivimos. Exacto. Porque eso habla mucho de la evolución y generacionalmente, creo que las generaciones todavía un poco más arriba que las de nosotros, Jessy, son más renuentes a los cambios. ¿Qué tanta renuencia? Lo platico como experiencia propia. Hasta, por ejemplo, mi mamá era, ay, yo no me gusta traer el celular. Y yo le decía, mamá, es que si no traes celular ya no existes. O sea, a veces se iba de viaje y nosotros no sabíamos ni por dónde andaba. Y nosotros, pues que no, o sea, ya te habló, no, o sea, ella perdida felizmente. Pero sí creo también que en los últimos 5 años hemos tenido muchos avances en tecnología, en forma hasta de vivir la vida, a través también a partir de la pandemia, que en los 20 años atrás. O sea, tuvimos que evolucionar bien rápido en los últimos 5 años, Jessy. Y eso también es un impacto bien fuerte porque nuestros hijos nacieron ya con esta parte de, sí, rápido, sí. A nosotros nos cuesta un poquito todavía, como que apenas medio vamos a aprender una cosa y ching, ya llegó otra, ¿no? ¿Cómo tú percibes ahora como mamá y como una mamá de esta generación, cómo percibes a los chicos? O sea, y no me refiero nada más a tu hija, sino en una general, ¿cómo percibes? Porque también es la generación que ya empieza a trabajar, ¿no? Ya es la generación más joven laboralmente, pero ¿cómo la percibes? Fíjate que ahorita que mencionas lo del trabajo, a mí me ha sorprendido que tienen pocas oportunidades para empezar a laborar antes de los 18 años. O sea, mi hija ha Sí, tenido es este cierto. interés desde el año pasado y algo cambió porque nosotros, Gaby, bueno, estoy segura que empezamos a trabajar muy Mucho joven. más chiquitas. O sea, yo sí empecé a los 18, ¿no? Por una decisión propia, mis papás obviamente no querían, pero ellos que quieren empezar a tener una vida laboral, ya no hay ni siquiera, o sea, tienes que hacer una gran documentación para Ingresar. poderles dar el permiso de que empiecen a trabajar antes de los 18, pero esa es una. Y otra, no hay muchas empresas que les den la oportunidad Claro. antes de esa edad, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, pues ya no se enfrentan a solucionar cosas de otro tipo Así es. desde chicos, ¿no? Entonces, pues no, los veo diferentes, ¿no? Se les atrasa esa experiencia. Si no mal recordamos, a todos nos afectó el hecho de tener una pandemia donde Claro. durante 2 años se atrasó el relacionamiento entre jóvenes y entre adultos. Nosotros lo que teníamos que aprender, pues qué bueno que se atrasó, porque si no nos hacemos más viejos, pero ellos también se perdieron de ese Sí, relacionamiento. Entonces, lo que tenían que haber madurado, tanto los que iban saliendo de sexto para empezar primero secundaria, como los que salían de secundaria para empezar preparatoria, y todos los que vivieron en sus casas y todos los que vivimos, pero el relacionamiento fue algo que no creció con ellos. O sea, sí. no se dieron los retos de relacionamiento con otros amiguitos en la época que se tenía que dar. Entonces traen un atraso de adaptación. Les ha costado mucho trabajo a algunos, de Regresar a muchas clase. terapias, de regresar a socializar, y a otros, ¿no? Dependiendo mucho de cómo fueron los papás que les dieron la oportunidad de irse a un híbrido en cuanto salió la oportunidad, o si fueron sobreprotegidos por los papás de no te relaciones porque pues igual te da COVID y nos morimos todos, ¿no? Porque ese era el miedo de todos. Claro. Entonces, ya ahorita empiezas a ver esa diferencia de relacionamiento, la sobreprotección o no de los papás. Y eso sí influye en el comportamiento de los jóvenes y de los adolescentes, sobre todo, ¿no? Porque hay quienes se atreven y hay quienes no se atreven, quien puede generar una buena relación y hay quien no. Aunado, Gaby, como tú bien sabes, a todas estas nuevas ideas y creencias que los jóvenes tienen de apertura a la aceptación de cosas que en nuestro momento no estaba tan claramente aceptado, donde hoy la inclusión es una realidad
y donde no hay nada malo. O sea, seas quien eres, yo te acepto, lo cual es muy bueno, ¿no? Claro. Pero nosotros hemos tenido que trabajar como adultos. La responsabilidad es del adulto, Gaby, ¿no? De trabajar y adaptarse a la época, ¿no? Porque pues ellos están viviendo su época. Sí, Y aunque ellos fluyen. ellos fluyen, y aunque nosotros estemos dando directrices de educación y de valores, nosotros tenemos que fluir también con aprendizaje y apertura mental sobre estos nuevos estigmas que ya no existen, ¿no? Y entonces empezar a aceptar también a la gente como es, ¿no? Sobre todo nosotros o pues, los que más grandes somos, donde todo era un juicio de valor, ¿no? Sí. O sea, si tenías y no tenías dinero, si eras hombre, si eras mujer, si tenías una orientación sexual diferente, si, o sea, lo que fuera, ¿no? Si te gustaba bañarte o no te gustaba bañarte, si lo que fuera, ¿no? Y hoy por hoy te enfrentas como mamá, como papá, te enfrentas a esta diversidad de pensamiento, de aceptación, donde la pregunta es dónde está la rayita, ¿no? Porque todo se acepta como bueno. Entonces, pues entonces, ¿qué va a pasar, no? Porque nunca hay algo malo que hacer, ¿no? O sea, nunca hay algo que, pues es que hoy por hoy así se usa, ¿no? Esto de te beso primero, somos quedantes, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Es que todavía me cuesta trabajo entender, ¿eh? Que somos quedantes y te beso, somos quedantes, vamos a conocernos y luego a ver, ¿no? Si somos novios. Sí, Y creo entonces, que ahí empieza un poquito más que si asumirlo, si es bueno o malo, es responsabilizarse, Jessy, porque justo como dices, como no hay esta línea de límites, creo que esa es la palabra. Y he platicado con muchas personas de nuestra generación e incluso de generaciones más chiquitas, o sea, donde justo hablan de eso, o sea, la parte de poner límites y a empezar a hacernos responsables a cualquier edad. O sea, a veces nos quejamos como adultos, y tú que siempre has trabajado también a nivel empresarial, de que en las empresas no hay gente responsable, pero ¿realmente educamos adultos responsables? Porque creo que la responsabilidad tiene que ver no nada más con la edad, sino desde pequeños debemos de formar, mencionaste hace rato y bueno, aquí anoto algunas cosas que vas mencionando, pero mencionas que a veces los papás no ponemos estos límites o no estamos de alguna manera presentes, que ese es un punto importante, y te lo decía antes de entrar, ¿no? O sea, a la entrevista, nos da miedo poner límites por estos paradigmas que traemos como generación. ¿Qué tal si soy una mala mamá porque mi mamá fue mala o mi papá fue malo? ¿Y qué tal si cometo los mismos errores? Entonces, con este miedo ya no somos tan firmes. Y sí tienes mucha razón, los jóvenes perdieron 2 años de este relacionamiento, de esta inteligencia social, que les cuesta mucho y se está notando cada vez más, que hace también algunas semanas tuve una plática muy interesante con una amiga de nosotros, Maca, donde hablamos de la ansiedad en adolescentes, porque creo que la fobia social fue a partir de esta pandemia. O sea, les da muchísimo estrés relacionarse personalmente con la gente. Es que eso que estás diciendo es algo en lo que los papás tenemos que estar muy presentes. Exacto. De saber primero cómo se relacionan ahora, porque para ellos hablar significa escribirse por una WhatsApp, red social, sí, ¿no? Ojalá fuera WhatsApp, pero en muchos de los casos es hoy por hoy, en lugar de darse el teléfono, se dan su Instagram. Y eso los hace muy vulnerables porque los chavos ahora se castigan dejándose de seguir. Sí. Entonces se dan cuenta perfecto de, pues es que me pidió mi Instagram, pero también ya me dejó de seguir. Y entonces eso castiga, y tenemos que estar como papás muy presentes para estar amortiguando esos golpes emocionales que reciben nuestros hijos por esta nueva forma de relacionamiento, donde cuando se ven poco platican, ¿no? Porque no saben cómo platicar. De hecho, en fiestas de repente se pueden aburrir porque no saben bailar, ¿no? Y si no, aunque no sepan bailar, bailan, pero no hay interacción, no hay interacción, ¿no? Sí. No saben qué platicar si no es a través de algo escrito. Inclusive el lenguaje de los chavos es, ya le hablé, ¿de veras le hablaste? Yo hasta me emociono. Bueno, le escribí, ¿no? Ya lo sigo. Ya la sigo, ¿no? Sí. Y luego la otra es no querer que tus hijos lo hagan, es dejarlos fuera de la sociedad, del relacionamiento. O sea, fíjate que yo no fui una mamá que le diera celular, ni iPad, ni iPods, ni nada, hasta después de los 13.
De Sí, hecho, el que primero que le regaló una tablet fue mi papá y eso porque, ay, es que todo el mundo trae, sí, papá, pero mi hija no la hice dependiente en ese momento de que estuviera viendo películas en un celular, de que nada de eso, no lo hice, ¿no? Por convicción. Y hoy veo que fue algo bueno porque ella puede en algún momento decidir no contestar y no le pasa nada a ella, no se siente insegura, ¿no? O de no estar presente o de tener su tiempo con su familia, porque de repente es de, estamos en familia, pero estaba en el celular o está, ¿no? O sea, como que de repente dice, no, pues ahorita estoy con mis papás, ¿no? Y otra cosa es que he observado a muchos niños con lentes. sí. ¿No? La, Muchísimos la, la niños con una discapacidad visual ya, deficiencia ya ha visual. aumentado. ¿Por qué? Pues porque están todo el tiempo en el celular cuando el celular, en un programa que de veras lo recomiendo muchísimo, de un coach que se llama Alejandro, es un programa que dan en algunas escuelas para niños desde primaria, secundaria y hasta preparatoria, hasta los 17 años exactamente. Y es un programa que se llama Liderazgo Supera, ¿no? Y ahí nos regañaron más a los papás que a los niños, ¿no? Porque era, pues, ¿por qué le das un celular? Claro. Y yo, pues porque lo necesita, ¿no? Si no, ya no lo encuentro, sí, pero el celular es tuyo. Tú pones las reglas, tú se lo revisas, tú ordenas cuándo lo apaga, cuándo lo prende, y tiene toda la razón. Nosotros aquí en casa aplicamos esa guía que parecía muy estricta de, pues te voy a revisar el celular cuando yo quiera. ¿Por qué? Porque es mío. Ya tendrás todo el tiempo y la oportunidad de comprarte el tuyo, pero mientras estés aquí y ese celular te lo dimos nosotros, es nuestro y te lo estoy prestando para yo localizarte. Así que también me contestas. Pero nos Ay, da sí. miedo como papás establecer Límites. estos lineamientos de, pues lo tienes que contestar sí o sí y lo voy a revisar cuando tú quieras, cuando yo quiera. Y te voy a ser muy honesta, Gaby, gracias a eso yo descubrí cosas. Si yo no hubiese revisado el celular de mi hija, yo no me hubiera dado cuenta de cosas, de situaciones por las que podía pasar o en las que podía verse envuelta. Y situaciones, pues, diferentes, no sé si ponerles algún adjetivo, pero yo como mamá te lo voy a decir, yo me sentía que eran gravísimas, ¿no? Claro. Yo como coach puedo pensar otras cosas, pero como mamá eran situaciones donde había drogas, donde había alcohol, Sí. en niños que son adolescentes, niños que todavía no tienen un crecimiento total en su En su cerebro, cerebro, exacto. Eso es que no saben de lo más esto. delicado. Entonces yo me di a la tarea de, y agradecí, te lo juro, ese consejo de ese coach de revisen su celular, sí o sí, y todas las redes. Y si no conoces a alguien, se lo quitas. Y lo empecé a hacer. Y creo que dentro de todo, aunque vivimos situaciones muy complejas, no de que ella fumara ni tomara ni se drogara, no lo hace, pero sí de que pudiera estar en la tentación, porque en la adolescencia sientes que nadie te quiere, sientes que tus papás no te comprenden, O por sientes querer que pertenecer. esa es lo peor, ¿no? Porque cuando quieres pertenecer, dejas Ujú. de ser tú y por Claro. pertenecer haces caso, leve o mucho, o tomas poquito o dices que sí vas a tomar aunque no tomes, ¿no? Entonces, estar presente en esos momentos me ayudó mucho a mí, ¿no? Le ayudó mucho a mi esposo y tuvimos que hacer un equipo de, a ver, ¿no? ¿Cómo le hacemos para fortalecer la estima, ¿no? El que se quiera, que sepa que hay otras cosas allá afuera y la forma en como nosotros encontramos es pues acercarla a lo que a ella le apasiona, que es cantar, ¿no? Ay, qué padre. Y la disciplina del canto, ella estuvo 5 años en la Facultad de Música, eso la hizo que no tenía tiempo para otra cosa, por lo menos los viernes, ¿no? Lunes, miércoles y viernes, pero los viernes no podía ir a ninguna fiesta, a ninguna reunión, que era donde se podía presentar la oportunidad de adquirir algún vicio. Mira, hoy por hoy ya no me espanta, ¿no? La vivimos muy difícil porque era el temor de, ¿y qué pasaría si cae? ¿Y qué pasa si esto? ¿Qué vamos a hacer, no? Claro. Desde eso hasta la bulimia, la anorexia, porque pues hoy son muy delgadas y muy delgados todos. Y mi hija es más bien fuerte, ¿no? Ella ha hecho ejercicio toda la vida.
Entonces era de, pues que no se sienta mal con su físico, que sepa que es bonita, que, ¿no? O sea, fue estar muy presente y sobre todo allegarme de los expertos, ¿no? Porque otra vez, como lo dije desde el principio, yo aprendí a ser mamá. No me confié de lo que yo sabía, de lo que mi mamá había hecho conmigo, no. Yo aprendí en el momento y en el camino lo que era válido en ese momento. Claro, o sea, empezaste a tomar herramientas para, justo lo que les decía en algún momento a mis hijos, no sé si hice bien y hice mal, porque pues siempre va a quedar y a lo mejor para ellos fue eso la más horrible, ¿no? Pero di lo mejor de mí, lo que consideré que en ese momento era lo mejor para mí, para todos, ¿no? Entonces, sí es muy, muy, muy importante todo esto que dices y algo creo que a lo que los jóvenes, que afortunadamente yo digo, oye, sí, qué bueno que en nuestra época no hubo tanto, es la sobreexposición, porque ahorita ya es tan fácil, es una foto, un video y lo subo y o sea, y creo que eso también es un punto importante para que los jóvenes ya vivan con esta psicosis o con estos miedos, con estas inseguridades, como dices, tu hija es delgadita, la mía también es un palo, ¿no? Y que, o chicas o chicos que están de repente un poco llenitos, que toda esta parte que se empiezan a meter con los cuerpos de los jóvenes, y a cualquier edad, amiga, creo que parte de la evolución que hemos tenido es también eso, respetar, ¿no? Sí. Pero sí creo que ellos están demasiado sobreexpuestos y eso es lo que de alguna manera los estresa constantemente. Los estresa y nosotros como papás tenemos que aprender de las redes, porque ¿cuántos papás no se meten a las redes? ¿Cuántos papás Sí, no tienen un exacto. Instagram, no tienen un TikTok, no tienen un... Es que ¿cómo me voy a meter a algo Ajá, así? justo, Tienes que estar presente en las redes, para tienes que ver saber las qué es tendencias. lo que publican, ¿no? Independientemente de lo que te dediques, tienes que estar presente. Primero, si tienes hijos, necesitas saber en dónde están metidos. No te puedes alejar de la tecnología. No puedes dejar de vivir lo Tienes que hoy muchísima razón. está siendo tendencia, porque entonces te vuelves viejo. Y no porque no queramos envejecer, sino porque estás viviendo. Si para estar vivo necesitas vivir. Y vivir es parte de lo que existe en el mundo, tener contacto con eso. Claro. Entonces, lo primero es abrir la mente y decir, bueno, la edad que tenga, yo voy a tener mi TikTok, yo voy a tener mi Instagram, voy a entender el vocabulario que ellos utilizan, voy a entender cada una de ves que utilizan palabras o, ¿cómo se llaman? Letras, ¿no? Modismos, ¿no? Sí, eso, sí. Ajá, ¿no? O sea, pues aprender qué está queriendo decir con ¿Qué eso. Yo un día significa? me busqué el diccionario de todo lo que significaban las siglas, ¿no? ¿No? Y entonces, para entender qué están hablando y qué están diciendo, y puede ser que no las use, pero estoy presente, ¿no? Porque al final, mira, ellos van a ser adultos, ¿no? En breve, Anet, en un año va a ser una adulta y va a poder decidir qué hacer y cómo hacerlo, pero mientras yo ya la acompañé antes de que ella sea mayor de edad, ¿no? O sea, ella sigue siendo, y muchos chavos adolescentes son menores de edad, y lo que no nos hemos puesto a pensar como papás, cuando permitimos que los hijos tomen y que sus amiguitos tomen en nuestras casas y eso que yo no lo permito, o que fumen, es que cualquier cosa que pase en tu casa, si tú le das ese permiso, tiene repercusiones legales. Y claro que los papás te Justo. pueden meter a la cárcel. Y claro que vas a ir a la cárcel. O sea, y yo no te quiero espantar, léelo, asesórate con un abogado, ¿no? No a ti, Gaby, ¿no? Las personas que nos van a escuchar, no lo Justo permitas. es eso, Jessy, no nada más de, ay, qué anticuado, no, o sea, la cuestión legal en la que te puedes meter por pasar o ser el papá buena onda Una onda, por una situación que puede llevar, ok, lo menos es que se pongan una borrachera, que pueda suceder algo o que en esa borrachera termine mal. así O es. sea, y lo hemos visto y te digo, inclusive con tantos casos que ahora se ven, Sí, ¿qué es lo que pasa? O sea, chicos que terminan, hace poquito estaba viendo la historia de un chico que los mismos amigos lo golpearon y murió, ¿no? Y yo me ponía a pensar, dije, bueno, ¿en qué situación se habrían puesto
para que estos chicos llegaran hasta este grado tan extremo. Y a lo mejor muchos dirán, ay, qué exagerados. No es exageración, en verdad, es lo que se vive. Y justo lo platicaba en algún momento con Vero León también, que le decía, y más de lo que se escucha, porque a veces escuchamos 1 o 2 casos, pero créanme que sí, a las estadísticas ahí están. Y es bien delicado, como dices, o sea, el empezar a ser permisivos, porque entonces siempre se las va a hacer bien fácil. Y yo le dije, me acuerdo que cuando mi hijo mayor Rodrigo, ahorita que ya tiene, bueno, 24 años, pero cuando cumplió 18, lo que le dije fue, de ahora en adelante eres responsable de lo que hagas y dejes de hacer, para que pienses cualquier situación que te pueda poner en riesgo a ti Antes de actuar. o a tu entorno, claro, Y, ¿no? te aseguro, Gaby, que decirle eso a tu hijo fue durísimo porque Sí, tienes que soltar, ¿no? Tienes que creer que toda la educación que tú le diste está funcionando, tienes que estar seguro, ¿no? Y no lo sabes, nunca vas a estar seguro de que le habré dicho lo suficiente, ¿no? O sea, habré, hecho lo suficiente. sí, Nosotros tenemos el caso de una amiguita de mi hija que se suicidó. Y las cosas sí pasan, ¿no? Es lo sí, más difícil de esta época, de ser mamá en esta época para mí, es entender que las cosas sí pasan y pasan cerca, no pasan lejos. No es de el vecino del vecino, el amigo del amigo, no, pasan muy cerca. Y entonces estar presente para mí ha significado escuchar, callar cuando tengo que callar, hablar cuando tengo que hablar, jalar la rienda cuando la tengo que jalar, ¿no? Quitar privilegios cuando los tengo que quitar, claro. dar premios cuando los tengo que dar. O sea, es como una combinación de muchas cosas que nos exige estar presentes. Yo siempre me pregunto, Gaby, en esos casos donde golpearon a este chiquillo, ¿y dónde estaban los papás? ¿Dónde estaban los papás de todos esos niños? ¿Dónde estaban? ¿Por qué Sí, estaban solos? ¿Por qué pudieron golpear? ¿Por qué pudieron ser agresivos? ¿Por dónde estaban los papás? Muchas veces me dicen es que los papás tienen que trabajar para mantener, ¿no? O cuando hay separación, pues tú sabes, no es fácil, ¿no, Gaby? O sea, hay que mantener a los hijos y pues hay que trabajar y pues hay horarios, ¿no? Pero yo siempre les he dicho sí, pero hay formas de darle seguimiento. claro. Siempre. Hay mamás que lo han logrado. Hay muchas mamás y muchos papás. Y hablo más de mamás porque en ocasiones en las separaciones las mamás son las que se quedan con los hijos y a veces tienen que trabajar, pero hay mamás que lo logran. ¿Qué está sucediendo con estos chavos tan sueltos? Pues que los papás no están presentes. Y yo hablo hacia los papás, ¿no? Que sí cuesta trabajo, sí cuesta mucho trabajo. A veces tendrás que dejar de hacer ciertas cosas, ¿no? Le llaman sacrificios. Yo digo que son oportunidades. O sea, hay momentos en donde tu oportunidad de hacer algo no está presente porque tienes otra responsabilidad. Pero al aceptar tener un hijo, aceptas una responsabilidad de acompañar a un ser humano que no conoce de la vida y de al cual vas a acompañarlo para poder hacerlo fuerte y que haga frente a las cosas que se le van a ir presentando. Hoy se les presentan a los adolescentes situaciones que quizá nosotros vivimos en preparatoria o en universidad, ¿no? Universidad, sí, o en el trabajo, o sea, ya O en el trabajando y así, trabajo, ¿no? Y hoy ahora a se muy les temprana presentan a edad. ellos desde relaciones sexuales, ¿no? Muy anticipadas, desde probar Drogas, ¿no? Drogas, la mota, ¿no? Y aparte porque hay una creencia entre los adolescentes de que la mota hace menos daño, ¿no? Porque es natural, ¿no? Entonces, pues es que hay que estar presentes. Y que, ¿sabes una cosa, Gaby? Creer algo que yo he visto es como quitarte la máscara de que tu hijo no ha crecido, tu hijo ya creció y tu hijo ha estado en contacto con otros muchachos, ¿no? Y aunque él sea incapaz de hacer algo, está en el mundo. Y en ese mundo hay gente muy capaz de hacer cosas y de así influir. es, así es. Sí, es muy cierto, o sea, todo empieza con algo que se les hace, como te digo, fácil, el estar presente, cuesta trabajo, pero también creo que debemos dejar de poner pretextos, Jessica, porque como bien lo mencionas, ay, pero es que trabajo, y luego hay mamás que trabajan o que trabajamos con 1, con 2, con 3, en mi caso 3, y no quiere decir que estés todo el tiempo, pero sí estar pendiente, ¿no? Yo sé perfectamente quiénes son los amigos de mis hijos, de quién se rodea, cuáles son sus gustos, cuáles son sus temores, cuáles son sus angustias. Eso es estar presente, no estoy atrás de ellos todo el tiempo. Así es. Y creo que es bien importante empezar a crear un lazo de confianza para que
te debe pasar, Jessie, o sea, cuando te están contando algo que no te parece, tú estás así de, dices, prefiero que me lo diga y saber qué es lo que piensa, hace o está decidiendo a enterarme después. Y también va a haber cosas que no nos van a contar, Gaby. Sí, Y la verdad también hay que asumir, ¿no? Hay una exacto. parte de riesgo en esto, en esta relación con nuestros hijos, en donde ellos van a decidir que no nos lo van a contar. Y O porque porque tienen implica, libertad. ajá, porque es su libertad y porque implica también a lo mejor hablar de otras personas, de hablar de sus compañeros, hablar de sus amigos, a los que no van a evidenciar con nosotros. Así ¿No? es. Y hay que respetar, pero hay que estar presentes en el sentido de dar ejemplos, de siempre mantenernos en la mente de ellos, de los chicos, ¿no? O sea, de los niños, de los adolescentes y de los adultos, porque ahora se ha retrasado un poquito esto, Gaby, ¿no? Como que la adultez o más bien dejar la adolescencia, los expertos ahora la llevan hasta los 23 años, ¿no? Ujú. Las Cuando, adolescencias que te dicen, ¿no? ¿no? Sí. Y entonces ahora es como acompañarlos hasta ese momento, ¿no? Bueno, y soltarles la responsabilidad desde chiquitos, ¿no? Desde que ya se pueden bañar solos, de que nadie los toque, o sea, desde ahí empieza, Gaby, ¿no? Sí. O sea, fíjate que, pues no sé, yo quiero decirte algo que me marcó una creencia, que me marcó para educar a mi hija con cierta independencia y hacerla fuerte desde muy chiquita en el sentido de que pudiera ser autosuficiente. Llevándole 40 años, si ella decide tener hijos a los 40, si bien me va, yo tengo 80, ¿no? O sea, si ella Sí. decide tener hijos igual que yo a los 40, bueno, pues yo voy a tener 80. Si está en esta vida que yo viva hasta los 80, pues maravilloso, pero ¿y si no? Si la vida no me diera esa oportunidad, mi hija tendría que aprender a ser independiente. Y yo Claro. tuve que darle muchas herramientas, o yo quise darle muchas herramientas, más que tuve, porque si en algún momento me hubiese pasado algo, cuando ella estaba más chiquita, yo decía, no, pues más vale que lo sepa, ¿no? Y siempre me ocupé por eso. Hoy ha cambiado un poco esta mentalidad, pero en su momento quizá lo hice desde el miedo de no estar con ella siempre. Y creo que eso me ayudó a soltarla un poco más. No, no mucho, no, hay cosas que creo que van más allá de mi posibilidad de soltarla, ¿no? Donde el temor me entra y entonces, no, no, eso no lo vas a hacer, ¿no? Pero, pues de soltar lo más que pueda, ¿no? Sin Sí, es sobrepensarlo. lo que es. Y mira, ir soltando, porque también no los podemos tener en una burbuja, pero tampoco los podemos soltar a muy temprana edad. O sea, creo que tiene que ir de manera paulatina. Y en este caso, tú tienes una hija, Jessie. Yo tengo tres. Los tres son bien diferentes. Claro. Y en este aspecto también he aprendido a quién sí, a quién no, y no porque el típico, pues es tu consentido. No, es que todavía no tiene la madurez a lo mejor para ciertas responsabilidades o asumir responsabilidades o sea, de las consecuencias que va a tener esta situación, ¿no? Y enseñarles también justo, te platicaba, ¿no? Que este amigo al que también entrevisté hace un par de meses decía, aquí hay de dos sopas, o sea, aprenden a base de escuchar mi experiencia porque yo ya pasé por eso, o ustedes solo se dan los trancazos. Y si no, pues tenemos que ir acompañándonos, punto. Y así es. Justo Cual. ahorita que mencionabas de los chicos o de la amiguita de tu hija que se suicidó, ¿cómo ha aumentado el suicidio en niños? O sea, y las cifras, no me las invento. O sea, yo aquí tengo las cifras porque la edad más fuerte de la alza de suicidios es de los 10 a los 27 años. 10 años, Jessie. Un niño a esa edad, ¿qué situación puede estar viviendo? No sé si te acuerdas de un caso que a mí híjole, me conmovió mucho de un niño de Monterrey que mató a la maestra y a varios ahí compañeritos y después él se dio un trancazo y que todo ese video está en las redes. Yo más que, o sea, digo, lamento mucho la situación por las personas alrededor, pero imagínate lo que debió haber estado viviendo ese niño. ¿Qué pasaría por su cabeza a los 11 años, porque creo que tenía 11 años, para estar viviendo una situación así? Para no entenderse, ¿no? O sea, para no entender qué era lo que estaba viviendo, para no, pues eso es lo que a mí más me ocupa, ¿no? El hecho de cuando yo no tengo la capacidad de acompañar a mi hija en alguna tristeza, como fue haber perdido a su amiga, yo le acerco a un experto, ¿no? Claro.
porque a mí Claro, también me afecta, a mí también me afectó, a mí también me dolió y entonces si yo no tengo la capacidad, le acerqué a alguien, en ese caso fue a Vero León, ¿no? ay, le mandamos un beso. Tanatóloga, pues para que me ayudara a que Annette fuera asimilando esta vivencia, ¿no? Que había tenido y que para ella fuera mucho más fácil, dentro de lo que se cabe, ¿no? Pues el poder enfrentar esta situación y aprender de ella, ¿no? Hoy por hoy es un tema que ya puede hablar, pero durante un año no podía hablar de eso, ¿no? Porque era algo que Claro. le dolía mucho porque pues, fue su amiga de primaria y aunque en secundaria iban en diferentes escuelas, pues fue algo que le pegó porque fue cerca, o sea, no es cualquier cosa. Entonces, pues mira, Gaby, sin satanizar, Claro, sin culpar, sin hacer entrar en preocupación a todos los que nos están escuchando, es importante solamente estar cerca y saber escuchar, ¿no? Saber escuchar y si no sabemos qué hacer con ellos, acercarse a los expertos. Hay así es. muchas personas que nos pueden ayudar a ser papás, ¿no? Yo no me siento la mejor mamá del mundo. No, Mi hija algún día me dijo, eres la mejor mamá del mundo, pues porque soy su referente, ¿no? He cometido muchos errores, he hecho muchas cosas mal y he tenido aciertos y también siento que de repente esos aciertos son por el amor, ¿no? Porque mientras tú educas desde el amor, que yo te aseguro que todos amamos a nuestros hijos, claro, nos vamos a equivocar, pero lo hacemos con amor. Y lo único es que recurrir a estas personas que me han enseñado a entender cada etapa de Annette me ha llevado a pasarla mejor, ¿no? Llevarla sí. mucho mejor, tener una comunicación muy abierta y todavía me faltan cosas por vivir, ¿no? O sea, Sí, el primer pues novio, conforme, o sea, ahora ¿no? sí que a prueba y error. Pues voy a lo que voy. Hasta ahorita en este momento voy en la adolescencia, ¿no? Todavía me faltan cosas, ¿no? Que vivir. Oye, Jessy, y la verdad, bueno, en esta parte que hablas de la mamá ejecutiva, Mm, sé que todo en la vida es tener un balance, ¿no? Que a veces de repente se nos va, por muy expertos que de repente seamos, así se nos va para acá y se nos va para acá. ¿Qué recomendaciones tú podrías hacerle en este caso, a las mamás o a los papás también que luego nos escuchan? sí. Para punto número uno, creo que es lo que más nos pega, quitarnos la culpa Ay, sí. es que trabajo y porque como trabajo y no estoy, o sea, ¿cómo poder llevar este balance entre no dejar también tu individualidad, Ujú. seguir trabajando y construyendo? Y es más, a veces no es nada más ahí trabaja por tus sueños, es que a veces te tiene uno que trabajar porque no alcanza, ¿no? Para vivir, sin esta culpa, y que esta culpa no sea como la balanza o la palanca para seguir educando hijos a base de culpas y entonces somos más permisivos porque pues él es así porque no estoy con él, o pues déjalo pobrecito porque su mamá casi no está con ellos o su papá tiene que trabajar. O sea, ¿qué recomendaciones tú podrías compartirnos? Sí, bueno, fíjate que ahorita que dijiste que soy mamá ejecutiva, voy a hacer una precisión, pero yo soy ejecutiva mamá. O ¿Ok? sea, me van a criticar, pero eso es lo que soy. Primero, soy yo como persona y Claro. como me encanta estudiar. Yo nací para trabajar, estudiar y aportar a la humanidad, ¿no? Y entonces primero me reconozco sin culpa quién soy y qué es lo que me gusta. Y luego soy mamá. Esto es bien importante. Cuando yo tuve esta claridad, entonces mi vida funcionó. Sí, Porque mi hija está acostumbrada y además se siente orgullosa porque yo la he hecho valorar la importancia de que como mujer tengamos nuestro propio espacio. Como hombre también sucede que de repente cuando los roles se invierten y el papá está más en casa y cuida más a claro. los hijos, ¿no? También hay que hacer apreciar a los hijos que estos roles también existen. Entonces, asumirlos, ¿no? Asumirlos sin culpa y sin vergüenza. Y digo, no es algo que se tenga que decir a los 20 vientos, pero si la gente se da cuenta de eso y ustedes funcionan bien así, está perfecto. Claro, También, y entonces me quité esta culpa de no soy buena mamá. Entonces, como no soy buena para ser mamá, porque no sé ser mamá,
porque no tengo referentes, ¿no? En ese momento, insisto, mi mamá ya no vivía, no tenía una hermana, mi suegra fue muy linda y me acompañó maravilloso en los primeros años, en el primer año de Anet, que asumí y entonces aprendí. Entonces hay que aprender a ser papás, ¿no? Esa sería la primera recomendación. La segunda, si eres una mamá ejecutiva, o sea, si eres una mamá que primero es mamá y después ejecuta cualquier otra cosa, ¿no? Desde su trabajo, desde sus amistades, de eso, también acéptate así y sé la mejor mamá del mundo y ámate y respétate y quiérete, porque hoy tu rol es de ser mamá, ¿no? 100% de tu tiempo. Entonces también es admirable. Claro. Entonces, si tú te aceptas, creo que esa recomendación es lo primero, es la primera enseñanza que le das a tus hijos de ser congruente de quién eres, lo que haces, cómo lo haces y por qué lo haces. Y los hijos van a entender. La segunda, empezar a entender que ellos necesitan tener responsabilidades y Claro. necesitan encontrar, sí, límites, sí es muy importante establecer límites muy claros, ¿no? No fumes, no tomes, o sea, se lo tienes que decir. Yo eso lo aprendí en la época más difícil, que teníamos que decirle a Anet, no fumes, no tomes, no esto, no el otro, o sea, no lo voy a decir porque no quiero que te bajen tu video, pero no, 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 no. Y ella dijo, está bien, ¿no? O sea, ella lo entiende y pues si en algún momento lo hace, está bien, ¿no? No pasa nada. Pero ya que tenga Que tenga la madurez de así es. decisión. Cuando Y tome la no, decisión, no por exactamente, influencia. sí, y no, porque luego dicen, pues ya que sea mayor de edad, a veces la madurez nos llega a los 80 años, ¿no? Así es. Pero cuando seas maduro y entiendas, y si te funciona, está bien, como bien lo dices, no nos espantamos, no satanizamos, pero a temprana edad, creo que sí es muy importante poner estos límites porque afecta primeramente parte fundamental de su desarrollo cognitivo. Sí, Cognitivo sí. y emocional. Exacto, es que sí hay un impacto en su mente, en sus decisiones, Claro. en sus emociones. Entonces sí hay que estar cerca, ¿no? La otra es prepararnos, o sea, sí leer libros, sí acudir a ciertas pláticas, sí preguntarle a los expertos, Actualizar. sí actualizarnos en la parte emocional de cómo ser papás, de cómo se sienten ellos en cada etapa de su desarrollo, pero también en lo que ellos tienen contacto, las apps, ¿no? Las redes sociales, el lenguaje que utilizan, la forma en cómo ahora se relacionan, Claro. qué significa cada una de las etapas en una relación, ¿no? Cuando se gustan, qué están sintiendo y hasta dónde. Y tendrás que flexibilizar en algún momento tus ideas y tus creencias acerca de las relaciones, ¿no? Entonces, flexibilizar tus creencias creo que es otro de las cosas que yo recomendaría que hiciéramos como papás. Estar presente significa entender lo que está, la importancia del problema a su edad. Desde no me hablan porque no les presté mi juguete, desde no me hablan porque no tomé o no fumé o no me emborraché, o desde no me hablan o desde me dieron de baja del Instagram. Es doloroso para ellos. Sí. Para nosotros puede ser que no tenga importancia, pero para nuestros hijos tiene importancia. Entonces, entender, ser empáticos, pero de verdad, de que eso les duele, porque es la forma en cómo se relacionan ahora. Es casi cuando nos decían, córtalas para siempre, ya no quiero ser tu amiga. Entonces, estar atentos a eso, ¿no? Y la otra, fíjate que hay estar pendiente de quiénes son los papás de esos niños. Sí. Yo soy una mamá que estoy forzando las relaciones con los papás. O sea, de alguna manera quiero conocerlos, ¿no? De alguna manera quiero conocer. Sí, porque siempre esa historia es la que ¿no? O sea, cuál es el ambiente, con quién están, si son niños solos. No juzgo. No, pero conocer el entorno. Es conocer el entorno de con quién se está relacionando mi hija, ¿no? Y sobre todo conocer también a los chavos y estar presente, saludarlos, preguntarles, no hacer como que la relación de mi hija es de ella. No, creo que esa es otra cosa que tendríamos que hacer. Y bueno, para la seguridad, yo al menos sigo a mi hija con algunas apps, ¿no? Que nos ofrecen la oportunidad de saber dónde está. Sí. Y bueno, pues con otros medios de seguridad que no voy a comentar en este momento, pero es súper importante, muy importante. Sí, porque también no debemos de dejar a un lado la situación en la cual ahora ellos, bueno, todos estamos viviendo y a los riesgos que pudieran ellos enfrentar. Sí, ¿no? Concluyendo es apertura y adaptación.
a lo que hoy vivimos, a lo que hoy es la vida, al tipo de relacionamiento y a las cosas que ya no podemos decir, ¿no? Porque hay Así cosas que es. ya no podemos decir. Así es. Pues sí, yo creo que se dice bien fácil, se dice bien fácil. Lo Bueno, difícil es ponerlo en práctica sí, y exacto. vivirlo diariamente y constantemente y en una época en la que los cambios y la inmediatez nos inundan día con día. Exactamente, retardar un poquito estas cosas que a veces entregamos muy fácil a los hijos, retardárselas un poquito, tener control sobre los privilegios, que esté muy claro que no tenemos la obligación de darles privilegios, el club, ¿no? Por ejemplo, Sí, a muchos adolescentes ya les dan auto a los 16 años, ¿no? No, eso es un privilegio y yo te lo quito cuando yo quiero. claro, y siempre y cuando te comportes Ajá, con de acuerdo a mis responsabilidad. reglas, ¿sí? Exacto, Ahora sí, como les digo a mis hijos, híjole, pues ahora sí que mi casa, mis reglas, chicos. El día así que es, ustedes tengan su casa, sus reglas, así ¿no? es. Y Así así es. Ay, Jessy, pues la verdad es que es bien interesante este tema. Nos podríamos pasar aquí hablando horas y horas. Yo creo que vamos a tener la oportunidad de platicar de muchos otros temas más adelante porque eres una mujer a la que yo admiro de manera muy personal por todo lo que haces, todo el impacto que tienes y fíjate, mencionas algo de fuiste mamá a los 40, pero ahora creo que ya es la moda, ¿no? Y claro, fíjate, ahora ya hay mamás que incluso yo conozco mamás que ya han sido mamás más grandes y eso sí, también está bien, ¿no? O sea, la verdad es que esta evolución nos permite vivir este tipo de cosas y pues muchas gracias por compartir esto. Y bueno, pues ya para ir cerrando, gracias, mi Gaby. vamos a contestar ahorita las rapiditas de enlace X para que te conozcan un poquito más de manera ya personal. Y vamos a empezar. ¿Cuál es tu comida favorita, Jessie? Sushi. Ay, qué rico. ¿Qué es lo que realmente actualmente te hace feliz? Ay, seguir trascendiendo en talleres con mujeres. Ok, perfecto. ¿Tu película favorita? Ay, tengo muchísimas, pero hay una que me encanta, que es La vida es bella. Ah, sí, muy, muy, muy bonita la video y trae muchos mensajes sobre Me todo. encanta, me encanta, me encanta esta parte donde el papá le cambia el mundo al hijo, ¿no? O sea, Así es. ya. A pesar de una situación tan fuerte, Ajá, tan el, difícil. el niño vive Una una fantasía, aventura. un Una juego, ¿no? sí. Ok. Actualmente, ¿cuál es tu música preferida o la que más escuchas? Oye, pues me he actualizado. Hablando de. Hablando de eso, fíjate que me gusta mucho la música en inglés que se pueda bailar, ¿no? O sea, todo esto que escuchan ahora los jóvenes, Taylor Swift, todos esos me encantan. Y también he aprendido a un poco esto de los corridos tumbados. Me gusta mucho bailar y Sí. entender qué es ese tipo de música, pero me gusta mucho bailar. Sin Entonces, satanizar, ¿no? Que ajá, muchos sin satanizar. empiezan en cuestión, sobre todo música. Ay, le digo, pues sí, pero no los vamos a poner ahorita Beethoven, porque No. no es la tendencia, hijo. O sea, niños, o sea, te van a decir, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, Entonces, todo sí. lo moderno, todo lo que es bailable, me gusta muchísimo. Ay, Me encanta bailar. así yo también. ¿Cuál es la mejor lección que has aprendido en tu carrera profesional? Fíjate que es que no siempre lo que crees que va a durar para toda la vida dura. Necesitas versatilidad. Me gustó mucho que definieras eso de mí, porque es lo que he aprendido en los últimos 12 años, ¿no? Pues fue lo más duro que aprendí, de no todo dura para siempre y depende mucho de ti y de que produzcas cosas que la gente necesita. Así es. Y si eres una mujer muy, muy versátil. Ay, Si gracias. pudieras estar en cualquier parte del mundo, ¿en dónde estarías? Me encantaría ir a Japón en este momento. Ok, muy bien. ¿Cuál es el logro del cual te sientes muy orgullosa? El mayor logro de tu vida. Fíjate que principalmente el ser mamá. Ha sido un logro en circunstancias muy complejas emocionales, en donde encontrar mi lugar como mamá y tener y hacerle frente a esto, para mí ha sido, fíjate que el haber sido ejecutiva y el haber crecido en una empresa no fue tan difícil para mí como ser mamá. Entonces, Sí. para mí es un logro ahora tener a una hija con una comunicación muy abierta y que, pues como todo, nos peleamos y todo, pero creo que ha sido lo más importante en este momento. Si pudieras dar un consejo para poder mantener un equilibrio, que es lo que hablamos que es lo más difícil entre tu vida personal y profesional, ¿cuál sería? Agendar cosas, o sea, llevar una agenda muy clara, muy Sí. específica de lo que es importante, cuáles son tus prioridades. Yo pienso que todo se puede en la vida, pero es cuestión de prioridades. Entonces, priorizar. Y si hoy quieres ser amiga,
pues entonces lo agendas, ¿no? Claro. ¿Cuándo me voy a desayunar con mis amigas? Y Ay, qué creo padre, que qué bonito agendar consejo. es algo muy sutil, pero si no lo pones en tu agenda, no vas a tener equilibrio. Sí, y es qué bonito consejo, amiga, porque efectivamente, sobre todo en la pandemia, creo que los que perdimos personas muy cercanas se quedaron siempre esos cafés por ir a tomar. Ah, Y yo exacto, creo que es muy buen consejo. exacto. Ok, ¿cuál sería una causa o problema social que te apasiona y te gustaría ayudar a resolver? Fíjate que no sé si es un problema social o una causa, pero a mí tengo una preocupación y he querido orientar desde que salí de esta empresa, yo he querido orientar mis esfuerzos mucho a las mujeres, en el Ujú. sentido de, casualmente trabajo con puros hombres, pero sí, ha sido muy chistoso porque yo he querido hacer esto con las mujeres. Es como un pendiente de estas mujeres que creen que la vida se acaba a los 50 Ay, o sí. no, y A los entonces 40 como ya se sienten hay muchos que a obsoletas. los 45 ya están tirando la toalla, ya no me casé, ya no hice. Y la verdad, quiero tocar esas almas, ¿no? Quiero hacer algo con eso. Estoy haciendo, bueno, tengo algunos programas, ¿no? Para mujeres, pero sobre todo de aliento, de, claro que puedes. Yo me casé por segunda vez a los 48, yo tuve a mi hija a los 40, me volví conferencista a los 46 años, o sea, la vida no se acaba, ¿no? Claro. Y bueno, y he hecho muchas más cosas a los 50 y a los 55 y a los 57 Y que a los tengo, 20. ¿no? Pues yo sigo, yo no pienso en la edad. Y cuando, pues no sé, mantener esta alma joven es algo que quiero transmitir, ¿no? A muchas mujeres que de repente encuentro en matrimonios que no funcionaron y entonces Ay, no saben qué hacer con sus vidas. Entonces es como ese tipo de mujeres donde están ahí atoradas, donde no soy capaz, no sé qué hacer, es decirles, es que claro que sabes, ¿no? Claro que puedes poner tu conocimiento al servicio de los demás y te lo van a claro. comprar. No necesitas ser una gran ejecutiva ni tampoco estudiar muchísimo, ¿no? Lo que tienes lo puedes vender. Te digo, no sé si es una causa social, ¿no? No, Pero yo sí creo es que algo sí, que sí, sobre todo es un problema es un problema. social, porque sí es social, donde tenemos muy marcado eso, Sí, ¿no? Y te lo digo porque en algún momento a mí me lo dijeron, ay, ¿y quién te va a querer a esta edad con 3 hijos, tal, tal, tal? Y dije, nada más dame chance, sí hay nada más alguien, dame chance, ¿no? por Entonces sí, supuesto. la verdad es que sí. Ok, ¿qué es lo que te falta de hacer en la vida? Viajar más, Ok. ¿no? Viajar con mi hija. No hemos tenido la oportunidad de viajar con Ay, ella no te lo pierdas, yo lo acabo de y hacer hace eso, poco con mis hijos y es sí, lo vi en redes. Y la verdad creo que eso me está haciendo falta, ¿no? Como cruzar el charco. Sí, he viajado con ella, pero muy chiquita. Y creo que ahorita sería un muy buen momento para tener estos viajes entre los tres, ¿no? Mi esposo, mi hija y Sí. yo, y estar conviviendo, porque la verdad nos va muy bien cuando hacemos viajes cortos, nos divertimos mucho y no me la quiero perder porque va a empezar la universidad en algún momento, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo también que lo viví apenas ha sido de las mejores experiencias. Sí, disfruta uno mucho viajar con ellos cuando son chiquitos, pero como generaciones ya casi Ajá. adolescentes y entrando a la adultez, la verdad es otra experiencia que como mamá sí recomiendo no perderse. Como ¿Verdad? mamá, como papá, sí, Eso no te lo siento que me recomiendo. hace falta, la verdad. Ok, recomiéndanos por ahí un libro, tu libro, una serie, película, algo que a la gente le pudiera ayudar para cualquier tema o cualquier situación, algo que a ti te ha ayudado, que te gusta, ¿cuál sería? ¿Un podcast? Ay, gracias. Fíjate, Gaby, que hay un libro que recomiendo mucho que se llama El Código del Dinero de Raymond Samso. Es un libro que habla de esta transformación entre ser un empleado y ser alguien que es autoempleado o que es inversionista o que es emprendedurista o que es empresario, ¿no? Ujú. Y fue un libro que a mí me marcó muchísimo en mi vida personal, porque yo no sabía hacer algo que no fuera ser empleada, ¿no? Entonces, cuando salgo al mundo y quiero comerme el mundo como autoempleada, digo, ¿y esto cómo se come? Y cometí muchos errores. Entonces, Ay, este libro sí. me dio claridad. Y hay un libro que me acaban de recomendar que se llama How Women Rise. No sé si se alcanza a ver. Woman Race, ajá.
How Women Rise, cómo las mujeres crecen, y habla de los 12 hábitos que Ah, las mujeres deberíamos de dejar de hacer para crecer. Es un libro que me llamó mucho la atención, que hay cosas que hacemos las mujeres por las cuales no crecemos. Entonces me gustó mucho la orientación de estos autores, que son Sally Helgensen y Marshall Goldsmith, ¿no? De todas maneras te los paso si quieres en sí, foto. pero para que los oigan, y sí es muy importante, fíjate, hablaste de dos puntos importantes en nuestra vida, la cuestión del dinero, que a veces, ahorita que hablabas de el ayudar a mujeres, el empoderar, en potenciar sus habilidades, en que no piensen que "Ay, ya mi vida acabó aquí", es importante, o sea, que a veces les da miedo tomar decisiones por no saber generar, ¿no? Y la otra, los errores que cometemos para no poder ser una mujer plena, una mujer, ahora sí que la mujer que tú quieras ser. Así Y, es. y que sigas creciendo, ¿no? Y que Sí, no te quedes estancada. Creo que es parte de la evolución. sí. Jessica, pues muchísimas gracias por todo esto. Compártenos, por favor, tus redes, cuéntanos qué proyecto tienes, si hay próximamente una conferencia, un curso, algo en lo que te puedan ver, o simplemente tus redes, tus teléfonos, donde te pueden encontrar. Muchas gracias, Gaby. Mira, en todas mis redes estoy como coach Jessica Ashby, coach, Jessica con J y doble S y Ashby, ASHB grande Y. Todas las redes. Tengo TikTok, tengo Instagram, tengo Facebook. Próximamente voy a abrir mi YouTube. Ok, Espero ya en julio tener ya listo, ¿no? Los temas que voy a tocar para abrirlo. Creo que todavía no lo voy a hacer en vivo, pero ahí van a tener podcast. Y perfecto. fíjate que en julio también voy a abrir un programa que tiene que ver con la segunda mitad de vida, ¿no? Se llama Reinvéntate y es para aquellas personas que quieren entender cómo vivir la segunda mitad de su vida desde la salud, desde, ¿no? Desde los planes de, ay, voy a hacer un retiro, ¿cómo lo voy a hacer? Si todavía alcanzan la pensión o no, ¿no? No voy a hablar de temas, digamos, económicos, pero sí de acciones que debemos de irnos preparando a partir de los 45 años. Ok, Entonces, todos los hombres o mujeres que están interesados en este tema de cómo puedo ir preparando mi segunda mitad de vida a través de reinventarme y de cuidar mi salud y muchas otras cosas más, entonces voy a hacer ese programa. Y voy a repetir en septiembre, repito, reconstruyéndome para prosperar, perdón, que es un programa que está hecho para conocerte, para saber cuáles son tus fortalezas y generes ingresos a ingreso. través de lograr tus metas. Así es, perfecto. Pues bueno, la verdad es que yo sí recomiendo que sigan mucho a mi querida Jess en redes, porque siempre tiene algo nuevo que compartir, temas bien interesantes y proyectos también muy interesantes. Es algo, como que te lo comentaba, que yo admiro mucho de ti por esta versatilidad, que a veces digo, ay, mi Jess, ¿ahora en qué andas? Pero la verdad, todo lo que haces lo haces bastante bien. Ay, Gaby, muchas gracias. Yo te respeto muchísimo porque sabes que nos reflejamos mutuamente. Yo Sí. miro por lo mismo, ¿no? Por todo lo que haces, por todo lo que logras, por tu capacidad de transmitir conceptos y palabras y por abrir estos espacios, Gaby, que no es fácil y por aventarte. Muchas felicidades. Me ha Ay, muchas encantado gracias. y todo lo que has hecho. Muchísimas gracias, Jess, porque afortunadamente me he rodeado de gente que me impulsa y que me inspira como tú. Ay, Entonces, gracias. pues, Jess, muchísimas gracias. Yo sé que no va a ser la primera vez que platiquemos y pues que bueno, nos vamos a seguir viendo por ahí. Por ahí, tenemos algunos otros proyectitos juntas. Claro que sí, Gaby, con mucho gusto y a todos a adaptarnos a lo que hoy nos toca, que es esta época touch. Así es, así es. Ya dejamos la época de la perilla, ahora vamos a la época touch, ¿ok? Oye, no, ahora ya es la del holograma, ya ni siquiera Ah, touch, ya sí, es sí, esta parte del holograma. Entonces, bueno, para exacto, allá sí, vamos. cierto. Pues bueno, muchísimas gracias, Jessy. Y bueno, a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan, muchas gracias. Síganos en nuestras redes, estamos en Instagram como Enlace X Podcast, en YouTube, en TikTok y ya, estamos como Enlace X. Y bueno, esta fue una emisión más. Nos vemos el siguiente episodio. Muchísimas gracias.